Un castillo encantado. Hola Raptor, quiero contarte de cuando mi vida en Madrid se volvió una rutina constante de trabajo y ruido. Había perdido las ganas de vivir, todo me asfixiaba. Necesitaba un cambio radical, algo que me sacara del caos y me devolviera la paz. Pero a veces buscas la paz y lo que encuentras es el infierno mismo. Soy Hebert y desde mi niñez descubrí que mi talento era dibujar caras y personas. Durante muchos años ejercí este oficio en un sector de la ciudad cercano a Puerto Alcalá, aprovechando la afluencia de turistas que pasaban por el lugar. Todo era muy agradable al principio, hasta que al pasar de los años llegué a hartarme del bullicio citadino y en especial de los altos niveles de contaminación del aire en estos sitios muy poblados. Fue entonces que tomé la decisión de abandonar la ciudad y tratar de instalarme en un lugar donde predominara la naturaleza y se pudiera esquivar el afán diario y las horas pico. Me di la tarea de buscar un lugar, uno de esos tantos pueblos que, por la migración del campo a la ciudad, van quedando olvidados y tienen hermosas casas vacías, las cuales se pueden arrendar o comprar a muy buen precio. Fue así que me decidí por Siruana, en Tarragona, pues de acuerdo a mi investigación no estaba poblada por más de 30 habitantes y la ordenanza arquitectónica del lugar permitía que yo mismo realice las reparaciones en una vivienda que vendían a muy bajo precio y que catalogué como la casa ideal para mí. Además, ese lugar tenía otras ventajas paisajísticas, como el tener en su territorio un castillo medieval que, siglos atrás, había servido de claustro para una abadía. También, el pueblo había sido levantado en una montaña y el deporte de escalar había tomado un giro inusitado que atraía a muchos turistas. El aspecto encantador del pueblo, sus casonas de otro tiempo y la abundante visita de turistas que buscaban el riesgo de escalar en las elevadas rocas en las que se habían cimentado las edificaciones me podían dar mucha más ocupación de la que me había proporcionado Madrid. Por otro lado, siempre había deseado estar cerca de un castillo medieval, porque su presencia me transportaba a otros tiempos que me comunicaban estados de ánimo más relajados y me incitaban a la reflexión, algo que se había convertido en una necesidad por el momento que atravesaba en mi vida. Mi llegada al pueblo fue como un paso hacia otro mundo. Las casas de ladrillos, las calles empedradas y el imponente castillo medieval en lo alto de la colina parecían congelados en el tiempo, aguardando el regreso de algo que había sido olvidado por los siglos. Sentía que había encontrado un lugar donde no podía solo pintar, sino también descubrir los secretos que parecían flotar en el aire. Una vez estuve allí, me di cuenta que, desde la casa que había adquirido, se podía observar el castillo antiguo, que era lo más emblemático de ese lugar. Verlo todos los días me hizo decidir a darme una vuelta por aquella construcción. Me atrajeron mucho los paredones, eran muy gruesos y un guía que estaba relatando historias a un grupo de visitantes mencionó que varios cartujos, abades y novicios habían sido emparedados en esos muros por faltar a la doctrina y a la moral. A pesar del abandono, todavía tenía espacios funcionales que seguramente sirvieron para atender la vida social y lugares de habitación en los que era evidente la carencia de medios para cumplir con normas sanitarias que ahora son indispensables para alejar las epidemias. En las caminatas con el guía, había turistas que discretamente se apartaban del grupo y ejecutaban los recorridos por su cuenta, y esto me llamó profundamente la atención, porque parecía que su intención era andar por el sitio, al abrigo de las sombras. Las labores de reparación en la casa me obligaron a trabajar duro, y para aliviar mi carga tuve que contratar a un poblador del lugar, quien me dijo que solamente trabajaría hasta las 5 de la tarde, porque de 6 en adelante tenía otras cosas que hacer. Eso hizo que ejecutáramos con más rapidez las refacciones, pero siempre me llamó la atención su afirmación
¿Qué tenía que hacer que era tan urgente? Estábamos en un pueblo demasiado tranquilo y en donde éramos apenas una docena de casas y si sacaba la cabeza por una ventana podía ver las 12. A pesar de eso, todo iba muy bien y como estaba programado, la verdad es que la casa estaba quedando con un aspecto rústico, renovado, pero los ambientes interiores me estaban quedando muy cálidos y encantadores. A la cuarta tarde, mientras me mantenía alerta para saber qué más hacía mi ayudante, caí en la cuenta de que en la mañana llegaba con un color de camisa, pero para al retirarse en la tarde siempre salía con una camisa negra de mangas largas. Esto despertó mi curiosidad y cuando se retiró lo seguí hasta cerca del castillo mientras me ocultaba para que no me viera. También pude observar que llegaban otros con la misma indumentaria y posteriormente se empezaba a oír en el interior de las murallas cantos. En unos momentos parecían coros gregorianos y en otros momentos rock metálico. Con el mayor sigilo me acerqué y ya en la entrada me percaté de que había más personas en el interior. Avancé hasta donde sus conversaciones eran audibles y una voz con tono airado decía: si esa joven opta por retirarse de nuestra cofradía y no entiende razones, debe morir. A lo que otra voz de un joven agregó: no sería justo, a ella no le hablamos claro desde el principio. Se armó un griterío y pude distinguir que coreaban: ¡que muera! ¡Que muera! Volvieron a entonar unos cánticos en los que se hablaba de sangre, muerte y venganza. Mientras subía el volumen, aumentaba la algarabía en medio de una música fuerte e indescifrable. Después volvió el coro que arrastraba las palabras: muerte, muerte, y después completaban diciendo: horca, horca. Yo no estoy de acuerdo. Mañana les prometo venir con Susana y entre todos la vamos a convencer. Ya había oído lo suficiente. Iban a por una tal Susana, a quien ahora yo debía advertirle el destino que esta gente le había preparado. Presuroso, salí de allí y me quedé escondido por una arboleda. Cuando se iban yendo, en medio de la oscuridad, pude contar a los asistentes. Eran 13 en total y se dirigieron al pueblo, seguramente a sus casas. Ahora debía localizar a una mujer llamada Susana y convencerla de que no fuera a ese lugar por nada en el mundo. Al día siguiente, y muy temprano, fui a la única tienda del lugar y allí atendía una mujer ya en edad madura y una joven. La chica tenía el lóbulo de la oreja derecha lleno de piercings y uno adicional en el labio superior. Me acerqué a dejar unos cartones de leche al mostrador y la pude ver más de cerca. Me retiré a tomar otras cosas que necesitaba y en un momento después llegó un joven que la llamó al otro extremo del mostrador y algo le dijo en voz baja. Ella dibujó en su rostro un gesto de desaprobación. El joven insistía en algo, pero en vista de su actitud negativa, él optó por despedirse de ella y salir del lugar. Convencido de que ella era la tal Susana, cuando volvió al mostrador me acerqué para que me indicara el valor de mi compra y la llamé por su nombre. Eso la sorprendió, por lo que me miró desconcertada y para calmarla le dije en voz muy baja: es importante que no acceda a ir al castillo. Ellos no permitirán que se aleje de ellos y si va puede exponerse a algún peligro. Ella, con una cara que detonaba algo de desilusión, me contestó: el joven que acaba de salir me dijo exactamente lo mismo. Me dijo que volviera al círculo de la muerte porque de ninguna manera aceptaban mi retiro. Temo por mi vida, pero no tengo cómo eludirlos. Sus palabras me hicieron sentir una onda de pena. Sin pensarlo dos veces, le ofrecí mi casa para que se quede allí, pero le mencioné que en ese momento estaba trabajando conmigo en las reparaciones. Uno de ellos me respondió que sabía dónde estaba mi casa y que, además, conocía un compartimiento secreto donde podía ocultarse durante algún tiempo. Aquello me desconcertó. ¿Cómo sabía la muchacha que había un sitio secreto en mi casa? En ese momento llegó más gente a la tienda. Ya le preguntaría luego sobre eso. Antes que amaneciera al día siguiente, Susana estaba al pie de mi puerta con una mochila donde seguramente llevaba algo de ropa. La recibí y
y la hice entrar de inmediato. Ella se dirigió a la última habitación donde había un mueble. Este tenía oculta una palanca que ella accionó e inmediatamente se abrió una pared falsa en la que sin titubear se introdujo. La familiaridad con la que hizo el recorrido me sorprendió. ¿Cómo sabías de este escondite? Yo te vendí la casa, era de mi abuelo. Creo que a mis padres los desaparecieron los del Círculo de la Muerte y cuando murió mi abuelo decidí salir de acá. Le pedí a la inmobiliaria que mantenga mi identidad por fuera de la negociación. Vi cómo la reparabas y supe que estaba en buenas manos. ¿Y vas a encerrarte aquí y nada más? No, no he dormido nada y aquí me siento segura. Saldré por las noches un rato, dejaré que pasen unos días y luego intentaré salir del pueblo. Se despidió con un movimiento de manos que correspondí y cerró la puerta del refugio. Me sentía muy halagado de poder hacer algo por la vida y la seguridad de esta chica. Durante el día me dediqué a continuar con los pocos detalles que faltaban para dejar lista y a mi gusto la casa. Todo fue muy normal, aunque yo escudriñaba desde todos los ángulos al trabajador. En ningún lado le descubrí nada sospechoso, pero se mantenía siempre cerca de mí, por lo que en ningún momento intenté comunicarme con Susana en su encierro. Cuando ya se puso su camisa negra y se retiró, fui a darle algo de comer a la joven que había pasado encerrada todo el día. Volví a repetir la operación que le vi a ella hacer en la mañana y la pared falsa se retiró. Estaba allí, con una expresión de alegría. Ella había traído algo de fruta en su mochila, pero cuando le pasé un plato de sopa, lo devoró con ansias. Le di también mandas y unas cuantas almohadas para que se acomode mejor, y dijo que bien avanzada la noche saldría a caminar un rato. Así lo hizo, y cuando salió me conversó que, aunque yo le estaba ayudando demasiado, ella no tenía mayores esperanzas de salvar su vida, pues sabía el poder que tenían los de la cofradía y solo se libraría de ellos si se iba del país. Los conocía a todos y sabía que no dejarían de buscarla, hasta en las alcantarillas. No quiso quedarse a dormir en una habitación que había preparado para ella. Me dijo que lo más seguro era seguir en su refugio, que allí dormía mejor. Esos pueblos chiquitos son infiernos grandes, y ese día, mientras acabábamos de entrar, un poco del material de construcción, se introdujo por la puerta un perro que estuvo olfateando justo por el lugar que ella estaba. De hecho, también lo estaba observando mi ayudante, y sacó el perro llamándolo por su nombre. Sal, Custer. El hecho de que lo llamara por su nombre me cayó como un balde de agua fría. Me pareció que el perro era parte de una estrategia para rastrear a Susana. Cuando el tipo terminó sus labores y se retiró, fui rápidamente a su lugar de encierro y le comenté la situación. Ella, cabizbaja, entró en una especie de mutismo, comió poco y accedió a recostarse en el cuarto que le había ofrecido el día anterior. Me dijo: es mejor que me vaya para que los del Círculo de la Muerte no tomen represalias en tu contra. Esas palabras me sonaron a despedida. Lo dijo de una manera tan resuelta que no me atreví a contradecirla. Decidí volver a la tienda para comprarle cosas que pudiera llevar en su viaje de escape, que supuse que sería esa noche. Al salir, noté la presencia de 2 personas conversando en una esquina, a 3 casas de la mía, pero seguí caminando. Cuando regresé al rato, ella no estaba, la habían raptado. De inmediato me dirigí al castillo y me ubiqué en un sitio desde donde podía observar todo. En ese momento salían con un bulto que se movía desesperado. Deduje que era un cuerpo, el de Susana. Entre los que cargaban el bulto estaba mi trabajador y otras 3 personas más, todos armados con rifles de alto poder. Iniciaron una especie de desfile fúnebre hasta un gran espino negro que se levantaba cerca de allí. Había una especie de altar hecho con trozos de madera sobre el cual pusieron el cuerpo. Pensé que harían algún ritual, pero lo que hicieron me heló la sangre. Sin ningún remordimiento, prendieron fuego al altar y quemaron el cuerpo. La impotencia
impotencia que sentí me perturbó. Quería salir corriendo de mi escondite para tratar de salvar a la chica, pero me acobardé por las armas que tenían las 13 personas alrededor de la fogata infernal. En medio del llanto me convencí que no hubiera podido hacer nada, que lo mejor era huir y salvarme del destino para denunciar a estos salvajes sin alma. No había tiempo que perder. Me fui a casa, hice una maleta con lo que consideré que podía llevar y salí en mi coche a toda velocidad. Quería alejarme del pueblo. A unos kilómetros más adelante había un operativo de control policial. Me hicieron bajar del vehículo y en mi coche encontraron unos ornamentos religiosos que se habían sustraído de la iglesia. Me llevaron fuertemente custodiado a la cárcel de Cornudella, donde me hicieron firmar una declaración en la que parecía entregando voluntariamente el producto del robo a la iglesia. De inmediato me impusieron la pena de destierro y tuve que firmar una cesión de los derechos de mi casa a quien había sido mi ayudante en los trabajos de reparación. Me incautaron el coche y luego de esto me embarcaron a un bus que me llevó a la próxima estación. Decidí regresar a Madrid. Al menos seguía con vida. Por andar buscando la tranquilidad del campo, fui a dar a un infierno dominado por una secta de asesinos. Cuando volví a mi total tranquilidad, pude pintar un cuadro con mucho realismo el momento en el que encendían la hoguera. Puse, en lugar del bulto que vi, a un cuerpo con el rostro de Susana y a la gente alrededor, de tal manera que también se podían distinguir claramente los rostros de sus verdugos, los mismos que llevaban grabados en mi mente. Tenía dos opciones: quedarme tranquilo después de ver cómo acabaron con la vida de esta inocente mujer, o denunciar de alguna manera este oscuro crimen perpetrado por estos desquiciados que se sumergen en las tinieblas del satanismo y luego no controlan su sed de muerte y venganza. Mi conciencia no era sosiego. Hablé con un periodista de crónicas judiciales de El País en Madrid y le llamó mucho la atención la historia que le conté. Me dijo que iba a publicar una foto del cuadro para ver qué repercusión podía tener. Lo cierto es que a los pocos días vi una crónica completa en la que él alertaba a las autoridades de Cornudella del peligro de esta situación y por las consecuencias de esta investigación. El autor de la nota recibió un Premio Nacional de Periodismo. Yo no quise volver a contactarme con este señor por temor a que de alguna manera me asociaran con el hecho que denunció. A veces logro recuperar mi tranquilidad, pero se me ponen los pelos de punta cuando en algún lugar escucho esas canciones de rock metalero en las que algunos de mis amigos demuestran su rebeldía contra los que ellos llaman el sistema, pero que tal vez tienen un significado más oscuro.